El administrador de reglas de formato condicional mejorado de Access 2010 proporciona fácil acceso a todas las reglas de formato condicional que se aplican a los diferentes campos a través de una vista simplificada. Para establecer reglas de formato condicional en la pestaña Formato, en el grupo Formato de controles, seleccione Formato condicional. El cuadro de diálogo Administrador de reglas de formato condicional incluye la lista Mostrar reglas de formato para, en la que puede seleccionar un campo al que aplicar la regla de formato condicional. Puede agregar, modificar o eliminar reglas mediante los botones Nueva regla, Editar regla y Eliminar regla. Después de establecer las reglas de formato condicional de un campo, puede cambiar el orden en que se aplican mediante los botones Subir y Bajar. No tiene que volver a crear las reglas. A continuación, puede guardar las reglas y ver los resultados de forma instantánea sin cerrar el cuadro de diálogo Administrador de reglas de formato condicional. También puede modificar o perfeccionar la regla si es necesario. Además, puede comparar los valores entre los registros mediante barras de datos. Para agregar barras de datos con rellenos de gradientes a los informes y formularios, elija la opción Compare con otros registros en la lista Seleccione un tipo de regla. Las barras se muestran automáticamente según los valores máximo y mínimo. Estas barras de datos le proporcionan una mayor visión de los datos y le ayudan a tomar mejores decisiones. En la escala personalizada, puede crear su propio umbral y establecer valores concretos para la longitud de la barra de datos más corta y más larga. También puede especificar una expresión en el generador de expresiones para la longitud de la barra de datos. Estas características de formato condicional mejoradas de Access 2010 le ayudan a crear formularios e informes profesionales y cuidados que proporcionan una mayor visibilidad a los datos. Una macro contiene toda la lógica en una única ubicación y todos los formularios y el código que actualizan las tablas heredan esa lógica. Vamos a crear una macro sencilla. Tiene que agregar un comando para crear un cuadro de mensaje. Después, agregará un mensaje adecuado que se va a mostrar a los usuarios. Observe que el cuadro de texto beep tiene el valor predeterminado sí. Si desea que el sistema emita un sonido cuando aparezca el mensaje, asegúrese de que el valor de ese cuadro de texto está establecido en sí. Ahora puede indicar el tipo de mensaje en el cuadro de texto tipo. Puede proporcionar un título adecuado para el cuadro de texto. Una vez mostrado el mensaje, desea que se transfiera el control al siguiente campo del formulario. En este caso, el campo siguiente es el campo Dirección. Ha agregado los comandos necesarios a la macro. Ahora puede indicar el fin de los comandos de esta macro. Ahora que ha creado la macro, puede guardarla. Puede proporcionarle un nombre adecuado. Observe que la macro recién creada aparece en la pestaña Macros en el recuadro de la izquierda. Ahora, use la macro en el formulario Clientes. Desea mostrar el mensaje de advertencia después del campo Apellidos. Tiene que establecer las propiedades del formulario Clientes. El mensaje se muestra solo después de actualizar el campo Apellidos. Ahora, especifique la macro que se va a aplicar al campo. Para comprobar si la macro funciona como se esperaba, abra el formulario Clientes en la vista Formulario. Escriba un nombre en el campo Apellidos para comprobar si aparece el mensaje. La macro de aviso que creó muestra el mensaje de aviso. Veamos cómo podemos reutilizar la macro de aviso en el formulario Productos. Desea mostrar un mensaje de advertencia después del campo Costo unitario. Seleccione la macro de aviso. Tiene que modificar la macro para que cumpla los nuevos requisitos. Observe que la macro de aviso se muestra junto con todos sus comandos. Puede modificar los comandos de la macro para reutilizarla en el formulario Productos. Tiene que transferir el control al campo Cantidad una vez que aparece el mensaje. Debe cambiar el valor del campo Nombre del control en consecuencia.
Ahora que ha realizado el cambio requerido en la macro, puede guardarla para reutilizarla en el formulario Productos. Para comprobar que la macro funciona del modo esperado, escriba un valor en el campo Costo unitario. Observe que se muestra un nuevo mensaje. En esta demostración, ha visto cómo se crea una macro sencilla y cómo se reutiliza. Las macros de tabla, también denominadas macros de datos, son una novedad de Access 2010. Las macros de tabla se desencadenan de forma automática al agregar, modificar o eliminar un registro de una tabla. Mediante las macros de tabla, puede aplicar la lógica a los eventos de tabla estableciendo acciones. Las macros de datos se almacenan en la propia tabla, de modo que no se crean objetos de macro independientes. Suponga que en una base de datos inventario, la cantidad de un artículo es inferior a un número concreto. En este caso, puede definir una macro de tabla que cree de forma automática un registro en otra tabla para solicitar dicho artículo. Crear macros de tabla en Access 2010 es fácil. En una tabla puede crear, eliminar o modificar un registro aplicando la lógica necesaria, ya sea antes o después de un evento. En la pestaña Tabla, seleccione un evento para un registro en función de la lógica que desee aplicar. Puede agregar acciones arrastrando o haciendo doble clic en las acciones desde el cuadro de diálogo Catálogo de acciones o seleccionando las acciones en la lista Agregar nueva acción. El cuadro de diálogo Catálogo de acciones incluye bloques como bloques de datos y acciones de datos que contienen acciones de macro que puede agregar a una macro de datos. Las macros de tabla ayudan a automatizar las tareas repetitivas y a crear bases de datos más eficaces y fáciles de usar. Para crear una base de datos web, seleccione primero la plantilla apropiada en la vista Backstage. Para facilitar el acceso de usuarios de diferentes ubicaciones a la base de datos, publíquela en un sitio de SharePoint. Debe comprobar si la base de datos tiene problemas de compatibilidad para identificar los elementos y configuraciones que no se admitan en Internet. Tiene que cerrar todos los objetos abiertos antes de publicarla. Observe que debajo del botón Ejecutar comprobador de compatibilidad aparece un mensaje en el que se indica que la base de datos es compatible con Internet. Si no lo es, se activa el botón Problemas de compatibilidad web. Puede hacer clic en este botón para ver y corregir todos los problemas que aparezcan. Ahora tiene que especificar la dirección URL del servidor en el que desea publicar la base de datos. A continuación, especifique el nombre del sitio web. Observe que ahora está activado el botón Publicar en Access Services. La base de datos se ha publicado en el sitio web. Ahora se puede compartir con otros usuarios. En esta demostración, ha visto cómo se crea una base de datos web, cómo se comprueba su compatibilidad con Internet y cómo se publica en un sitio de SharePoint.